Gracias, señor presidente. Señor Lambán, señorías, en primer lugar, queremos mostrar nuestras condolencias a los familiares de los más de los 3.900 fallecidos por COVID en Aragón en este último año. Animar todavía a aquellos pacientes que permanecen en los hospitales y también a aquellos aragoneses que siguen sufriendo las consecuencias del COVID, de ese COVID persistente, el long COVID. Y agradecer también la labor de tantas y tantas personas que a diario cuidan de todos nosotros. También queremos tener un recuerdo especial para todas las víctimas de violencia intrafamiliar, asesinadas este último año en Aragón. 2 mujeres, un hombre y una niña. Y concienciar sobre la necesidad de proteger a todas las personas en su entorno familiar, especialmente a aquellas más vulnerables, con políticas activas, sin sectarismos, con personal formado y con todos los recursos públicos suficientes. Señor Lambán, escuchando ayer su discurso, nos recordaba a Nerón tocando la lira mientras Roma ardía. Para usted todo ha sido perfecto. Tiene unos consejeros que, tal como nos recordó ayer, son estupendos. Pero claro, tenemos ciertas dudas de si usted pisa la calle, si no recibe ninguna queja o crítica por parte de los mortales, o si solamente le susurran al oído los consejeros y los asesores. Usted y su Gobierno parece que únicamente viven del anuncio de subvenciones, de futuras inversiones que llevan años de retraso y de los incrementos progresivamente de año en año cada vez mayores de los presupuestos. Los hechos, la realidad de toda la acción política ejercida contradicen sus anuncios y en este discurso lo vamos a intentar tratar de acreditar. En Vox abordamos este debate del Estado de la Comunidad Autónoma desde nuestro rol de oposición, como no podía ser de otra manera. Pero queremos aportar una crítica constructiva y también proponer alternativas para expresar ante esta Cámara y ante la sociedad aragonesa que otro Gobierno es posible. Vox dista mucho de compartir esa visión aragonesista que tiene su partido, amparada no se sabe muy bien si en un federalismo asimétrico, en una confederación española de comunidades autónomas, una visión de la comunidad autónoma que es opuesta a los planteamientos de nuestro partido, de Vox, y que tiene que ver con un Aragón integrado por historia, por presente y por futuro en la diversidad de la nación española, patria común de todos, que nos garantiza vivir en justicia, en libertad y en igualdad. Avanzar en un aragonesismo con los compañeros de viaje que tiene usted nos puede llevar a legitimar postulados erráticos ya vividos en comunidades colindantes, donde cada vez es más complicada la convivencia democrática. Como es conocido, este año ha vuelto a estar marcado por la pandemia de la COVID-19 y por las funestas consecuencias que han supuesto para muchos aragoneses. Por desgracia, la respuesta a esta adversidad no ha sido tan ordenada y tan coordinada como cabría pensar con la pretendida cogobernanza. En relación a la gestión de la pandemia, no podemos pasar por alto su referencia a las medidas que se articularon durante la misma. Tras su intervención, parece que la postura de su Gobierno es que el fin justifica los medios. Nos llama la atención que pase por alto los abusos jurídicos cometidos tanto desde el Gobierno de Pedro Sánchez como desde su propio Gobierno, que ocasionó su posterior judicialización. Vox, como es público y notorio, presentó 2 recursos de inconstitucionalidad contra los 2 estados de alarma y en las 2 ocasiones el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón. El segundo estado de alarma, decretado por el Gobierno en octubre de 2020, que no era más que un estado de excepción encubierto para evitar el control judicial y parlamentario, acaba de ser declarado inconstitucional y, por tanto, ilegal. Para un Gobierno decente, este hecho lo hubiera conducido a la irremisible dimisión en bloque y a la convocatoria inmediata de elecciones. Pero, sin embargo, Sánchez acaba de manifestar que lo volvería a hacer. Palabras que, a nuestro juicio, rayan la prevaricación. Vox se quedó solo votando contra el segundo estado de alarma declarado ilegal. Es un honor defender a los españoles de los atropellos de socialistas y comunistas, aunque debemos recordar que el Partido Popular optó por abstenerse en el segundo estado de alarma. Este buen entendimiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista pues sigue dándose en la actualidad,
con el reparto de las instituciones del Estado sin ningún tipo de sonrojo. No tenemos dudas. La única oposición real a este Gobierno, instalado en el continuo asalto a la Constitución y al Estado de Derecho, es Vox. En concreto, usted ayer sacaba pecho de la Ley 3/2020 de 3 de diciembre, una ley que, a nuestro entender, una vez declarados inconstitucionales los dos estados de alarma de los que emana esta norma, como viene en su exposición de motivos, dudamos de su legitimidad. Una ley que se arrogó competencias en la restricción de derechos fundamentales que no le corresponden. Es cierto que la falta de voluntad y de determinación del Gobierno de España para subir las reformas legislativas oportunas desde el inicio del estado de alarma llevó al limbo jurídico a las comunidades autónomas, que tuvieron que adoptar medidas necesarias. Deficiente legislación nacional en materia de salud pública, es como usted lo calificó. En realidad, el Gobierno de Pedro Sánchez abandonó a su suerte a las comunidades autónomas, en la llamada cogobernanza. Y la actuación de las 17 comunidades autónomas fue un sálvese quien pueda. Todo fue o ha sido un absoluto despropósito, que se materializó en textos legislativos que constituyen auténticas aberraciones jurídicas de las que no se puede estar orgulloso. A nosotros no nos vale que el fin justifique los medios, ni podemos justificar actuaciones ilegales por motivos sanitarios. En este sentido, nuestro grupo parlamentario no se pone de perfil y da la batalla en la defensa de los derechos y libertades de los aragoneses. Por eso, hoy queremos le anunciamos que ayer mismo se admitió a trámite el recurso contencioso administrativo especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que hemos presentado contra la orden del Departamento de Sanidad 1338/2021 de 21 de octubre, que se dictó sin la previa autorización judicial al entender que se vulneran los derechos fundamentales a la intimidad personal y a la no discriminación por razón de las circunstancias personales de los artículos 18.1 y 14 de la Constitución española. Ya que en esta misma se autoriza a los establecimientos, espectáculos o actividades a poder exigir a los asistentes el comúnmente denominado pasaporte COVID, es decir, haber recibido la pauta completa de vacunación o prueba de estar libre de infección activa. Como le hemos referido anteriormente, el fin no justifica los medios, y ni siquiera para la protección de la salud se pueden buscar atajos legales que acaben cercenando derechos fundamentales. En cuanto a la gestión económica de la crisis, la falta de medidas compensatorias para aquellos autónomos y pymes a los que se les prohibió trabajar los ha dejado en una situación muy delicada. A la gran mayoría no se les ha compensado aún, y a los que se les ha compensado ha sido poco y muy tarde. La conclusión que transmiten los damnificados es que es un auténtico desastre. Solo se ha llegado a 2.577 beneficiarios del fondo de 141 millones del Estado. Solo se van a repartir, como ya se ha comentado algo esta mañana, 47 millones y van a sobrar 94 millones. En Vox todo esto lo vemos como una mala praxis del Departamento de Hacienda, una situación muy preocupante. No se puede fallar en esto, señor Lambán, y más en este momento, después de 1 año y medio de cierres obligatorios, cuando además se les avisó de esta circunstancia. Por eso han realizado ustedes una convocatoria express que esperamos sinceramente que tenga éxito por el bien de todos, porque de no ser así, habría que devolver el dinero y eso debería ser motivo para exigir responsabilidades políticas. Más de lo mismo ocurre con el plan de 50 millones a la hostelería, al que también se ha referido esta mañana. Aún están pendientes de resolverse los expedientes saltándose el plazo de los 3 meses que recogía la propia convocatoria. Igualmente el plan de la nieve, de 4 millones de euros de ayudas comprometidas por ustedes y la Diputación de Huesca. Después de cerrar a cal y canto las provincias hace 1 año e impedir el trabajo en los valles, aún no se han llegado, solamente se han aprobado 356 peticiones por 2,5 millones de euros y queda menos de un mes para el inicio de la temporada. Ante estos datos, señor Lambán, nosotros nos preguntamos, ¿cómo valora usted esta gestión, la gestión de estas ayudas, estas ayudas tan necesarias? ¿No cabría al menos algo de autocrítica? En cuanto al tema de la implementación de los fondos europeos Next Generation, el objeto es claro, compensar los gastos extraordinarios derivados de la pandemia y relanzar la economía aragonesa. Es necesario más que nunca
la colaboración público-privada para cumplir con estos objetivos. Pero el reto está en hacerlo de manera ágil, de manera rápida, porque se corre el riesgo de llegar tarde y generar frustración, que paraliza inversiones, produciendo así el efecto contrario. Sabemos que los fondos REAYU no están llegando donde deberían llegar y no se están ejecutando con la celeridad necesaria. Por lo tanto, no podemos estar muy esperanzados como su discurso dejó entrever ayer. Es patente también la falta de transparencia, incluso se podría hablar casi de opacidad en la gestión de los fondos. Sabemos que están pendientes de convocatorias los 326 proyectos aragoneses a los que también se ha hecho referencia esta mañana y que, por tanto, no me voy a extender en exceso. Pero, mire, la realidad es que ojalá pudiéramos alcanzar esos 122.000 puestos de trabajo. Esto realmente casi parece el cuento de la lechera. Pero la realidad, a fecha de hoy no conocemos cuándo se van a realizar esas convocatorias, si los expedientes han sido ya analizados y qué expectativas hay. No sabemos absolutamente nada de nada. Por otro lado están los PERTEs, que deberían ser proyectos transversales, pero que el pionero en movilidad eléctrica y que atañe al tema de las baterías, en el cual Aragón ha realizado una apuesta fuerte, pues es un proyecto que está en estos momentos parado. Del resto de las líneas de los PERTEs ni se sabe cuándo se van a abordar. Desgraciadamente, mucho nos tememos en Vox que el presidente Sánchez se guíe más en la elección de proyectos por criterios de supervivencia política que por criterios objetivos, como se desprende de que no exista una comisión independiente de evaluación de proyectos como existe en otros países. A nivel de Aragón, Vox le pedimos menos burocracia, más agilidad, simplificar los trámites y realizar el control a posteriori. No podemos desaprovechar la oportunidad que nos brindan disponer de estos fondos y necesitamos que este dinero llegue a las pymes, a la microempresa y a los autónomos. Y lo necesitamos ya. Que no se pierda ni un euro de ayudas y fondos europeos. En cuanto a la acción de su Gobierno, dirigida por la que usted ha denominado como triple agenda de Aragón, el acuerdo suscrito por su Gobierno, firmado conformando el cuatripartito, la estrategia aragonesa de recuperación y la Agenda 2030, usted hace gala de haber dado un alto grado de cumplimiento a las bases programáticas establecidas por el cuatripartito, así como las medidas establecidas en la estrategia aragonesa de recuperación social y económica. El orgullo que usted exhibe nosotros lo interpretamos como autocomplacencia. Y volvemos a decirle que la realidad de muchos aragoneses es otra muy distinta a la que ustedes quieren escenificar hoy aquí. En cuanto a la estrategia aragonesa para la recuperación social y económica, como ya hemos manifestado en numerosas ocasiones, nuestro grupo denunció la metodología de trabajo propuesta en el mismo, sin luz ni taquígrafos y alejados de las Cortes de Aragón. Principales motivos por los que abandonamos dicho foro al término de la segunda reunión. Porque son las Cortes de Aragón, esta casa, el único foro idóneo para acordar cualquier medida que afecte a la vida de los aragoneses, ámbito de máxima representatividad y con la debida transparencia. Que viven alejados de la realidad aragonesa se demuestra al ver cómo se vanaglorian del cumplimiento de los 36 objetivos marcados en dicha estrategia. Pero ¿quién, en su sano juicio, se puede creer que en áreas como en la administración local, medio ambiente y conectividad, en turismo, hostelería y en comercio, en conciliación y empleabilidad y en agilidad de la administración pública han cumplido el 100% de los objetivos? Quizás la lectura sea otra diferente y la verdad sea que los objetivos que se marcaron no se corresponden ni de lejos con las necesidades reales de los aragoneses. Y no dejan de ser vaguedades y generalidades sin contenido que efectivamente se han conseguido, pero porque son vaguedades que no reflejan esas necesidades de los aragoneses. Pero eso sí, son muy útiles como propaganda política en la que todos los grupos han querido participar y llevarse su parte. Acérquense a cualquier pueblo de Teruel, Huesca o Zaragoza y pregunten a sus vecinos si sus problemas están resueltos al 93%. Hablen con la gente y dejen de tratarles como a niños y de emitir propaganda. Por otro lado, no podemos dejar de denunciar alto y claro la capitulación total y absoluta de todas las fuerzas parlamentarias aquí representadas a la Agenda Globalista 2030. Todos excepto vos, lógicamente. La Agenda 2030 supone un claro ataque a la soberanía de las naciones, a sus fronteras y a la particularidad de sus pueblos.
Son eslóganes aparentemente positivos en su formulación, pero ideados por las élites globalistas para moldear a las naciones conforme a sus intereses. ¿Quién puede estar en contra de erradicar la pobreza? ¿O quién puede estar en contra de un mayor cuidado del medio natural? Sin embargo, tras estas aparentes inocentes medidas, se esconde un cambio de modelo económico, social y familiar, que implica el empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras, disminuyendo su poder adquisitivo y calidad de vida en beneficio de dichas élites. Los objetivos de desarrollo sostenible son promocionados y aceptados por los gobiernos socialistas y comunistas, como el de España, pero también aplaudidos por partidos del consenso progre, como el Partido Popular o Ciudadanos, y también por grandes multinacionales. Los grupos de extrema izquierda, aquí representados, también han sucumbido a sus encantos, evidenciándose sus contradicciones, al quedar rendidos ante intereses económicos de las élites multimillonarias globalistas que difícilmente casan con sus autoproclamas anticapitalistas. Esto prueba que la lucha política actual no es de izquierdas contra derechas, sino de globalistas frente a patriotas. Políticas que impregnan toda la acción de este Gobierno, de su Gobierno, y también del Gobierno de la Nación y de la Unión Europea, y que están teniendo nefastas consecuencias en la vida de los aragoneses. Como lo estamos viendo en la negociación de la nueva PAC y la pérdida de rentabilidad y competitividad que va a suponer para nuestros agricultores y ganaderos la exigencia de condicionantes medioambientales que no se exigen a terceros países, con los efectos negativos que ello representa en el desarraigo de población rural, abandono de cultivos, falta de relevo generacional y, definitivamente, por agotamiento, el fin de numerosos pueblos. O como lo estamos viendo en la gestión buenista de la inmigración y las nefastas consecuencias de la política de puertas abiertas que quieren aplicar, y en el recambio poblacional que ello representa. Frente a esta política impuesta desde las élites globalistas, Vox propone una agenda propia, la Agenda España, que no tiene otra finalidad que proteger a los españoles y, por lo tanto, a los aragoneses, atender sus necesidades y dotar a las próximas generaciones de un horizonte de libertad, igualdad, prosperidad, justicia y respeto por sus valores y tradiciones. Señor Lamban, dentro de nuestra labor de oposición hemos tratado de poner blanco sobre negro a lo más significativo de su acción de Gobierno, pero también nos gustaría realizar una serie de iniciativas, nombrar una serie de iniciativas que creemos necesario implementar. Lo primero, creo que sería admitir la realidad. Por desgracia, dista mucho las estimaciones de crecimiento del PIB realizadas por su Gobierno, de las estimadas realmente y de las que probablemente al final serán. Ya lo comentamos en el debate del techo de gasto, son ajenas a la lógica y al consenso de los expertos, por lo que no nos vamos a reiterar en exceso en este apartado. Estas incertidumbres macroeconómicas que usted comentaba en el discurso de ayer tienen que ver con un encarecimiento de la energía, como nunca se ha visto, consecuencia de un incremento de la demanda. Es verdad, pero también de la Agenda Globalista 2030, a la que me he referido anteriormente, que con la fijación de los derechos de CO2 ha generado un mercado especulativo que presiona al alza a los precios mayoristas. Incertidumbre que tiene que ver con los cuellos de botella provocados por la escasez de materias primas tan fundamentales para la industria pesada y subsidiaria aragonesa y que va a tener una repercusión en la balanza comercial. Incertidumbre que se traduce en un incremento de la inflación que acabará en términos interanuales próxima al 4% y que es imposible que se repercuta en los salarios por la presión fiscal que tienen que soportar las empresas. Ante este escenario, para Vox solo cabe un planteamiento fundamental, solo hay una salida, una bajada masiva de impuestos y acabar con los tipos impositivos confiscatorios destinados a sostener el estado del bienestar de una clase política ajena a la realidad y el gasto superfluo, mucho de él generado por motivos exclusivamente ideológicos. En este sentido, Vox sacó adelante con la aprobación de esta Cámara una proposición no de ley para bonificar al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones. E igualmente nos hemos opuesto a incrementar las tasas en Aragón cuando se debatió la ley por entender que no es oportuno en la situación de crisis actual. Es conocido también nuestro deseo de suprimir estructura ideológica, como la Dirección General de Política Lingüística, y en este sentido prosperó la iniciativa que defendimos en esta Cámara para eliminar el Instituto Aragonés del Catalán y para suprimir los 15 cargos creados a dedo.
También queremos destacar que hemos realizado una apuesta clara por la competitividad de nuestro tejido empresarial. Podemos citar la apuesta decidida por la Unión de Estaciones de Esquí, motor de crecimiento económico del Pirineo y Huesca. También consideramos necesario abordar otros proyectos estratégicos como Motorland para Teruel, dando paso a la colaboración público-privada. Nos resulta especialmente estratégico incrementar la relevancia de nuestro sector logístico. Así hemos presentado a la Cámara 2 iniciativas para potenciar los corredores ferroviarios interiores, destacando el corredor Cantábrico-Mediterráneo y, por otro lado, el desarrollo definitivo de la travesía central del Pirineo. Acciones políticamente encaminadas a la vertebración de Aragón en su lucha contra la despoblación, más teniendo en cuenta lo irrelevante de la inversión prevista en los presupuestos generales del Estado en el eje Sagunto-Teruel, muy lejos de los ritmos que consideramos óptimos y tan necesarios para el desarrollo de la plataforma logística de Teruel. Recordarles que nuestras iniciativas no salieron adelante por puro sectarismo de muchos grupos, porque de otra manera no se entiende que al día siguiente estuvieran presentando enmiendas similares a las que aquí se habían opuesto en los presupuestos generales del Estado Madrid. La apuesta de Vox es clara: convertir a Zaragoza en el hub logístico del sur de Europa. Creemos igualmente necesario, y lo hemos comentado en las comisiones, la importancia de elevar la inversión en I+D+I, pero no podemos permitir que Aragón ocupe el puesto 11º en la solicitud de patentes a nivel nacional, lo que indica nuevamente que mucho anuncio de millones en un fondo de I+D+I, pero poca realización práctica del mismo. En cuanto a las políticas necesarias para la creación de empleo, creemos que es posible impulsar la subida de todos los salarios, especialmente los más bajos, mediante una reducción drástica de las cotizaciones y las cargas impositivas a las empresas y autónomos, y una regulación abusiva que perjudica la generación de empleo. Señor Lambán, el objetivo de todas estas reformas que proponemos no es otro que el de impedir que se le vacíen los bolsillos de los aragoneses, que se les esquilme y retraer y conseguir los recursos suficientes para reforzar nuestros servicios públicos. Servicios básicos para los ciudadanos como la sanidad, la educación y los servicios asistenciales. En ese sentido, la gestión de la sanidad está siendo un auténtico despropósito. Somos conscientes de la excepcionalidad vivida, pero también debemos recordar que no se han adoptado medidas efectivas para abordar y retomar ninguna afectación de tipo estructural dentro de la sanidad. La pandemia lo único que ha hecho ha sido agravar situaciones que ya estaban presentes anteriormente, situaciones estructurales, como la falta de personal sanitario, la alta temporalidad, la falta de infraestructuras, especialmente en el medio rural. Y lo grave es que no parece que se tenga una voluntad política real de hacer nada al respecto. Y en ese sentido, nuestro grupo ha presentado numerosas iniciativas para corregir estos problemas y mejorar la calidad de los servicios sanitarios, especialmente en la parte de nuestro territorio más desfavorecida, como son Teruel y Huesca. Nos sorprendió que lanzara en los últimos minutos de su intervención una propuesta para abordar la reforma de la atención primaria. Nos sorprendió, porque lo que nosotros nos estábamos esperando es que ya vinieran ustedes aquí con un borrador, con algo trabajado. Realmente nos preocupa que a estas alturas de la película, como suele decir, todavía estemos en esa fase. En otro orden de cosas, Vox considera vital impulsar políticas destinadas a las necesidades de nuestros jóvenes, tan castigados por el desempleo y por la pérdida de oportunidades para emprender una vida, acceder a la vivienda y prosperar. Para que la educación sea una verdadera oportunidad de ascender socialmente y prosperar, esta debe ser de calidad y debe estar basada en el mérito, el esfuerzo y la capacidad. Una formación académica y profesional basada en la excelencia y conectada a las necesidades reales del mercado laboral, que contribuya a la innovación y desarrollo de nuestra comunidad. Es el único camino para fortalecer a nuestros jóvenes, garantizarles un futuro y dotarles de capacidades para progresar. Existen importantes demandas que reflejan las carencias que condicionan la calidad de la educación en nuestra comunidad, especialmente las relativas a la falta de infraestructuras y la alta tasa de interinidad de los docentes. Nos referimos a todos esos centros educativos, especialmente a los del sur de Zaragoza, donde se ha producido un evidente crecimiento poblacional y desarrollo urbanístico, que se encuentran con barracones y aulas prefabricadas, hacinamiento con escasez de espacios y aulas para biblioteca, recreo, gimnasio, laboratorio, etc. O centros que no acaban de terminarse, acondicionarse o siquiera proyectarse, como el segundo Instituto de Monzón, cuya urgente construcción fue aprobada en pleno de estas Cortes a iniciativa de Vox.
En relación a la necesidad de reforzar nuestros servicios asistenciales, la coyuntura actual, agravada por la pandemia del COVID-19, nos obliga a que las políticas sociales hagan frente a situaciones de riesgo y procesos de empobrecimiento que afectan a sectores cada vez más amplios de la sociedad aragonesa. En este ámbito hacemos mención especial a la necesidad de políticas asistenciales de protección a la familia y a la protección y asistencia de los más mayores, tan castigados durante la pandemia. Debemos denunciar la falta absoluta de desarrollo de la Ley de Discapacidad y Dependencia de Aragón. En Aragón existen alrededor de 100.000 personas con discapacidad, a las que hay que sumar sus familias, que en muchos casos representan su sostén y red más cercana de apoyo y que comparten y sufren las dificultades y problemáticas a las que tienen que enfrentarse. Personas que precisan de cuidados y servicios continuos, desde residencias, centros de día, centros especiales de empleo, centros ocupacionales, adaptación de domicilios, teleasistencia, etc. Colectivo que se siente olvidado por este Gobierno, que a la fecha no ha tenido a bien desarrollar la Ley de Derechos y Garantías de las Personas con Discapacidad, aprobada en el año 2019, no existiendo ni reglamento, ni desarrollo, ni dotación presupuestaria adecuada. No llegan las ayudas prometidas. No se cumplen las promesas realizadas el año pasado de invertir un 10% más en discapacidad. No se llevan a cabo las convocatorias de las ayudas para hacer frente a los gastos derivados de la COVID. Y no se revisan los catálogos de precios por plaza ni se amplían los servicios a nuevas necesidades surgidas. En cuanto a las situaciones de desempleo y de vulnerabilidad, para Vox, como ya hemos expresado muchas veces, el mejor escudo social es el empleo. Y desde la Administración debemos volcarnos en generar un clima adecuado que permita su creación por el sector privado, eliminando trabas burocráticas y flexibilizando su contratación, no derogando reformas laborales que están demostrando ser favorables a la creación de empleo. Y me detendré, porque creo que merece una especial mención, la prestación aragonesa complementaria de ingreso mínimo vital. Una prestación que nos dotamos aquí en Aragón para atender a aquellos aragoneses que estaban en una situación de vulnerabilidad y que reunían una serie de requisitos económicos, como todos bien sabemos. La publicación del decreto de desarrollo que permite la aplicación de dicha prestación ha puesto de manifiesto la posibilidad de que se van a judicializar muchas solicitudes. El posible colapso que van a sufrir la propia tramitación de estas solicitudes con el consiguiente perjuicio de los solicitantes aragoneses que se van a ver perjudicados. Y también ha generado una alarma social que usted me dirá si fundada o infundada, ante el posible efecto llamada que provocaría la entrada en Aragón de una inmigración masiva no legal, ante la expectativa de percibir una prestación de 522 euros sin mayores problemas. Por todo ello, consideramos que el desarrollo reglamentario que se ha llevado a cabo por el Gobierno, así como el texto inicial de la Ley 3/2021, es del todo desacertado y genera inseguridad jurídica y graves consecuencias que estamos a tiempo de evitar. Por ello, el Grupo Parlamentario Vox hemos registrado una proposición de ley que lo que pretende es delimitar la figura del beneficiario de la prestación aragonesa, exigiéndose a los posibles beneficiarios que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica la residencia legal y efectiva en Aragón de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud y empadronamiento en un municipio de Aragón durante el mismo periodo de tiempo. No me va a dar tiempo de exponer nuestra posición respecto al ofrecimiento que nos realizó ayer de pactos respecto a distintas áreas, que luego en mi segunda intervención lo expondré, pero sí que querría finalizar subrayando que en Vox defendemos la igualdad de todos los españoles ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, como consagra nuestra propia Constitución. Por lo tanto, no creemos en la colectivización de las mujeres, que en nuestra cultura occidental gozan de total autonomía para construir el proyecto de vida que decidan desde su absoluta libertad, sin tutelas, sin victimismos impostados y sin cuotas. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Su turno, señor Lambán.